continuando con la misma temática de neurociencias y emociones, le damos paso a la doctora Alejandra Rosales Agarre. Yo voy a presentar algunos estudios sobre el dormir y, a ver, la siguiente, por favor. Sobre todo, estuve yo trabajando con la doctora María Corsi y presento los resultados de estos experimentos que hicimos. Bueno, entonces, en general voy a hablar sobre los efectos de la privación selectiva de sueño-humor sobre la actividad metabólica cerebral en tareas ejecutivas y emocionales. Ya el doctor nos hizo favor, la verdad, de dar muchos antecedentes que me van a servir a mí en particular para exponerles lo que hicimos. Pero recuerden que el sueño-humor es uno de los, de las partes del sueño más importantes y es el periodo en donde en general estamos soñando, ¿no? También soñamos en el sueño, durante el sueño MOR, pero las experiencias que suceden durante el MOR, se sabe que cuando se despierta al sujeto de esta etapa, pues las experiencias que él reporta, cuando se le pregunta, ¿estaba soñando?, son en general, sí estaba soñando, y nos puede hacer un relato a veces muy pormenorizado y muy abundante de experiencias muy interesantes que todos hemos tenido, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a estar hablando sobre qué pasa cuando quitamos esta etapa de sueño, experimentalmente por supuesto, y pues cuáles son sus repercusiones en las tareas ejecutivas, ¿no?, y emocionales. Entonces, en general el sueño-humor, aparte de lo que les comentaba de las ensoñaciones, también se le llama un sueño paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque a pesar de que pues estamos, digamos que profundamente dormidos, y claro que hay una elevación del umbral de despertar, o sea, tardamos más en despertar, hay una atonía muscular, pero curiosamente es un estado de activación endógena. Entonces, además hay una desactivación y activación metabólica. Se le llama entonces paradójico porque estamos, digamos, más activos cerebralmente, pero más inhibidos muscularmente. Estamos hablando de esto de la atonía muscular, con un estado que es activo dentro, a diferencia de cuando estamos, por ejemplo, ahorita que me están escuchando, es un estado de activación sobre todo exógeno, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esta desactivación metabólica durante el sueño-humor, por medio de estudios de tomografía por emisión de positrones, se presenta sobre todo en la corteza prefrontal, dorsolateral y ventrolateral, y en la corteza parietal, un área que se llama el precuneus, y en la corteza cingulada posterior, según estudios de Maquet. Y esto es un poco lógico porque como yo les decía, al reportar estos sueños, pues lo que se observa es que son ilógicos, ¿no? En general, que no hay un raciocinio, no hubo un raciocinio sobre ellos. Entonces, esto se explica especialmente por esta desactivación, o sea, no llegan, como decía el doctor, la suficiente sangre, o digamos que la sangre igual a otras condiciones, por ejemplo en vigilia, a estas áreas, y entonces las áreas que más van a estar activas son las posteriores, o sea, se desactiva esta y se activan, a la siguiente por favor. Las que más se activan ahora van a ser el puente, o sea, la región pontina mesencefálica, el tálamo, el sistema límbico, el de las emociones, el de la amígdala, hipocampo, corteza cingulada anterior, la órbita frontal, curiosamente, la insular y la occipito temporal, los ganglios basales y cerebelo. Estos ya no los muestro aquí demasiado, pero vean cómo pues esto es lo que se activa, ¿no? O sea, hay una emoción, una mayor emoción durante el sueño-humor, que también digamos que es corroborado fenomenológicamente. La siguiente, por favor.
También lo que se sabe dentro de muchos de los conocimientos, pero más los puntuales, es que la corteza orbitofrontal se activa básicamente antes de la sácara del sueño MOR, porque si ustedes recuerdan, aparte de que, claro, estamos soñando, nuestros movimientos oculares rápidos pues suceden. Además se ve muy bonito un registro así, es casi lo más bonito que hay, poder ver un registro de sueño. Además estamos desvelando, ¿verdad? Como una fiesta, pero antes, estos son estudios de Joandes y colaboradores, incluyendo a la doctora Corsi, porque una colaboradora se fue a Japón, donde solo hay estos aparatos que son las de las magnetoencefalografías. Son aparatos carísimos que no existen aquí en México, y una de las doctoras del laboratorio de aquí de la Facultad de Psicología, bueno, de CEU, se fue hasta Japón a hacer estos estudios, ¿no? Lo que es el compromiso. La doctora Yola, que tal vez ustedes conocerán, ¿no? La doctora Yola del Río. Pues ella se fue a hacer, la verdad vale la pena decirlo, esos estudios para ver qué pasaba antes de que empezara una sácara de sueño MOR, o sea, qué áreas se activaban, porque recuerden que el magnetoencefalograma pues no solo toma la actividad eléctrica cerebral de las neuronas que están perpendiculares a, pues sobre todo a, pues perpendiculares, sino también transversales. Entonces es una actividad mucho más rica, es una información más rica la que se obtiene por medio del magnetoencefalograma que gracias al PET, por ejemplo, ¿no? Entonces también se van a activar estas un poquitito antes de la sácara, o sea, estamos hablando de milisegundos. Si ustedes saben un segundo, uno, dividan ese segundo en 1000, y estamos hablando de que son esos 50 milisegundos antes de esa sácara que se activan estas áreas, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, ya un poco el doctor nos dijo, ya sabemos, estas cortezas prefrontales, bueno, y ahora yo lo dije, las cortezas prefrontales entonces son las que están desactivadas, ¿no? Durante el sueño MOR, pero en general en vigilia se sabe que estas tienen una importante función en las ejecutivas, sobre todo, o sea, son importantes en las funciones ejecutivas cognitivas, y que la corteza prefrontal ventrolateral, que también se desactivaba durante el sueño MOR, integra la información emocional con el procesamiento cognitivo. Aparte de esta ventromedial de la que nos hablaba el doctor, esta es más pegadita con la dorsolateral, esta ventrolateral, y que tiene también funciones ejecutivas emocionales como la regulación cognitiva de la emoción. La siguiente, por favor. Entonces, lo que se sabe sobre la privación del sueño MOR es que cuando se priva a los animalitos, según estudios de Rex Schaffen, los animales mueren después de varios días. Cuando se priva de sueño MOR también hay un rebote. Esto es una función muy bonita porque el organismo necesita recuperar su sueño MOR. Aumenta la excitabilidad cerebral, o sea que a los epilépticos que se les priva de sueño MOR todavía tienden a desarrollar un mayor grado de epilepsia, y también afecta algunas funciones cognitivas y emocionales. La siguiente. Esto sobre todo se sabe, se ha hecho bueno en animalitos, pero ahorita vamos a ver que nosotros estamos probándolo ya experimentalmente en humanos y con técnicas de resonancia, que también dentro de los efectos de la privación de sueño MOR en las funciones cognitivas hay una afectación de las tareas complejas y novedosas, sobre todo en ratitas a las que se les pone a integrar conocimientos en unas cajas. Hay esa afectación. También en la función de la extinción se sabe que afecta la privación de sueño MOR. O sea, no sucede lo mismo cuando se extingue la conducta normalmente que cuando hay una privación. Con la extinción todavía se tarda más. También afecta la memoria verbal de historias o trozos complejos, estudios en humanos.
y afecta el beneficio de la experiencia previa en patrones nuevos, en estudios sobre todo sensoriales de discriminación visual, y también una tarea de estudios novedosos con Lewin y Glaucon. La siguiente. Y en cuanto a cómo se han visto afectadas las funciones emocionales cuando hay privación de sueño-humor, en ratitas aumentan los impulsos agresivos, empeora la adaptación y el humor. En estudios muy viejos, ven que son estudios de Greenberg, de Demme, que es uno de los pioneros descubridores también del sueño-humor, aumenta la defensa ante estímulos amenazantes. O sea, cuando se priva de sueño-humor, las ratitas, en lugar de esconderse en sus jaulas, se exhiben en el campo abierto. También se escarban y se congelan menos, o sea, hay conductas de freezing disminuidas. La siguiente, por favor. Entonces, dado que durante el sueño-humor hay una desactivación de regiones prefrontales, dorsolaterales y ventrolaterales, y que esta corteza prefrontal participa en procesos ejecutivos de toma de decisiones, la región dorsolateral en cognitivas y la ventrolateral en emocionales, pues nuestra pregunta es qué efectos tiene esta privación sobre las funciones ejecutivas, cognitivas y emocionales, ya en un paradigma de, vamos a ver la siguiente, en donde estuvimos midiendo funciones ejecutivas, cognitivas, emocionales y esta actividad metabólica durante la toma de decisiones. La siguiente. Entonces, ¿y cuáles funciones cognitivas evaluamos? Entre ellas, adquisición y retención de reglas, integración de reglas adquiridas por separado, atención sostenida, flexibilidad del pensamiento divergente e implementación de reglas arbitrarias. La siguiente, por favor. Y sobre las ejecutivas emocionales estuvimos midiendo respuesta defensiva y emocional subjetiva. Cabe decir, la siguiente, que algunas de estas las desarrollamos en el laboratorio, otras las tomamos de la literatura. Entonces, este es nuestro objetivo. Ahorita voy a presentar la implementación de una regla arbitraria y de la respuesta defensiva especialmente, la siguiente, ante estímulos de amenaza directa e indirecta. Lo que hicimos fue que en la cámara de sueño de la Facultad de Psicología, pues estuvimos registrando a 18 hombres durante 4 noches, o sea, fueron aproximadamente 80 noches que a los estudiantes se les pagaba gracias a uno de los proyectos que pudimos pues obtener ese financiamiento, y dividimos a esos sujetos en dos, en un grupo que fue privado de humor y otro grupo que hubo interrupciones en sueño no humor, para igualar el estrés de despertarlos, ¿no? De privarlos de sueño humor. O sea, fue un número de veces igual el número de veces al grupo privado de no humor. No tenían problemas para dormir ni depresión, eran diestros, nos dieron su consentimiento informado, usamos un polígrafo GRASS, pusimos los electrodos de acuerdo al sistema internacional, aquí se ven los cablecitos, y hicimos la clasificación de las etapas de sueño de acuerdo a Rexafen colaboradores. La siguiente, por favor. Entonces, este fue nuestro paradigma. Los sujetos llegaban a una noche de habituación, posteriormente a la siguiente noche que fue de línea base, y a las 9 de la mañana empezábamos a darles, a ponerles estas tareas que fueron, ahorita les voy a explicar un poco más sobre ellas, y a un grupo lo privamos de humor y a otro le hicimos las interrupciones. Y luego los llevábamos a resonancia magnética a las 5 de la tarde, hacían las tareas en línea base, y después de privarlos o de hacer las interrupciones, los volvíamos al día siguiente a llevar a la misma hora para que no hubiera influencia de los ritmos circadianos. Y hicimos el análisis de las respuestas Bolt con algunos procedimientos que pues, son ya definitorios de la técnica de resonancia. Y pues la técnica de despertares fue que grabábamos el nombre del sujeto e íbamos aumentando el volumen hasta conseguir el despertar durante 2 minutos.
Entonces entrábamos con la grabadora así de Ulises, 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 ¿no? Y entonces ya hasta que se despertaba y durante 2 minutos estuvieran despiertos, no más, porque según estudios de endo, se sabe que si es más tiempo, el sujeto se despierta, si es menos tiempo, regresa inmediatamente a sueño MOR. Entonces, pues nada más queríamos privarlo, ¿no? De sueño MOR, no que se despertara todo. Y entonces esperábamos, aquí hay un registro en donde pues se esperaba que durante unos de 30 a 60 segundos hubiera eje desincronizado sin usos de sueño ni complejos K, en donde hubiera una reducción tónica, vean, ¿no? Entonces está la actividad muscular en el mentón, donde se mide, y aquí entró a atonía, bueno, casi atonía, no es tanto atonía, pero es semi-atonía, y pues donde ya, aún incluso sin haber movimientos oculares, ¿no? Sacamos un artículo donde observamos en qué frecuencias es que cae esta caída del tono muscular, porque pues lo obtuvimos en otro estudio, ¿no? Pero vean cómo es súper significativa aquí la diferencia. Y aquí en interrupciones en no MOR fue de acuerdo a los ciclos de sueño y variamos de acuerdo a los del grupo de MOR, ¿no? La siguiente. Ven cómo aquí no hay diferencias entre los despertares para el grupo de MOR y para el grupo de INMOR, y cómo en general para el grupo de MOR empieza a ver, estas son las horas de la noche, pensando que son 9 horas, empieza a haber un rebote, ¿no? O sea, empieza a incrementarse. Estos son los números de despertares, se tienen que aumentar el número de despertares a lo largo de la noche porque empieza a tratar de entrar más amor, ¿no? Entonces hay que despertarlo más veces. La siguiente, por favor. Entonces vean cómo la técnica fue efectiva, porque la línea base, estos son los del grupo de privación de amor y estos son los del grupo de interrupciones. Estos son, en la línea base, pues están iguales los dos grupos en cuanto a su porcentaje de sueño humor, que es aproximadamente del 20%. Ya en el tratamiento vean cómo la disminución de sueño humor es evidente, en cambio el otro grupo conserva su porcentaje de sueño humor, y para la tercera noche, que es la de la recuperación, hay un rebote aquí de sueño humor, ¿no? Con respecto sobre todo al tratamiento, y bueno, pues también encontramos diferencias significativas entre línea base y ¿no? Y para el grupo de INMOR, pues no se modificó, bueno, aumenta, pero no hay diferencias significativas. Para el sueño delta, lo que ya pasó fue que, pues en general, aquí no hubo diferencias, aquí sí hubo diferencias entre el grupo de INMOR, disminuye el sueño lento para la recuperación. En la etapa 1 sí observamos un aumento en la etapa 1 para el grupo de privación de sueño humor, se aumenta aquí, y para entre tratamiento también y recuperación, ¿no? Para la etapa 2, pues lo que se observa es un aumento de la etapa 2 y también una disminución del tratamiento a la recuperación para el grupo de sueño humor. La siguiente, por favor. Esta es la tarea de secuencias lógicas, rápidamente se las voy a explicar, pero son unas pseudopalabras que se presenta primero una secuencia de 8 y luego se presentan 3 y se les dice si están o no en la secuencia que les enseñamos previamente, de forma verbal y de forma de degradaciones. Y luego integramos en una sola diapositiva los dos conocimientos. Para el número de estímulos, esta es la diferencia entre el pre y el post. Quiere decir que aquí se habían presentado más estímulos, como es el pre, es positivo con respecto al post, y aquí entonces hubo diferencia del pre al post para el grupo privado de MOR, y este grupo sí hubo chicos que de plano nunca alcanzaron el número de estímulos necesarios, y aquí sí se nos disparó un poco o mucho la desviación estándar, pero sobre todo nos interesaba esto, ¿no? Que hubiera, o sea, que los sujetos que fueron privados de MOR
necesitaron más estímulos cuando ya estaban privados, claro, para hacer la tarea bien, ¿no? Para cumplir el 80% de estímulos correctos. Y también se tardaron más los del grupo privado de Moore, o sea, tuvieron más dificultad para integrar en una sola diapositiva los dos conocimientos. La siguiente, por favor. También aplicamos esta tarea que seguramente muchos conocerán, que es la tarea de Wisconsin, que es de funciones ejecutivas, y este asterisco me muestra que hay diferencias significativas, sobre todo entre condición para las respuestas correctas. O sea, nosotros esperábamos una afectación de las funciones ejecutivas, pero en realidad lo que pasó fue que mejoraron, o sea, los sujetos mejoraron a la segunda vez, a pesar de estar privados de sueño. Aquí se ve en el post, aquí no hubo diferencias entre las secuencias completadas, aquí las perseveraciones no hubo diferencias entre ellas, o sea, no hubo más perseveraciones para el grupo privado de Moore. Aquí también aplicamos una tarea que igual seguramente conocerán, que es la del FAST, en donde se pide que se digan palabras que empiezan con cierta letra en 1 minuto. Pues aquí estos son los resultados de todos los sujetos, porque no vimos diferencias significativas para la ejecución. Aquí lo que se vio fue que mejoraron, o sea, dijeron más palabras después de ambos tratamientos, ¿no? Y aquí en esta otra, que es responder a un estímulo blanco, que es una tarea de atención sostenida, no hubo diferencias entre ni en ninguno de los dos grupos, ni en este ni en este, ¿no? Ni siquiera tampoco en las respuestas correctas. La siguiente, por favor. También aplicamos una tarea que nosotros, en el laboratorio se desarrolló sobre si aparece un circulito que luego se convierte en una flecha, y esa flecha va a apuntar a un lado y posteriormente puede aparecer una cruz, ¿no? Que puede ser rojo, puede ser verde. La tarea consiste en que si es una cruz verde, y sí corresponde digamos, con la dirección de la flecha, los sujetos tienen que dar un doble clic, pero si es verde y aparece del otro lado, solo tienen que apretar una vez. Si aparece del mismo lado y es roja, solamente tienen que dar una vez, y si aparece del otro lado, tienen que dar 2 veces el clic. Y estos son los cortes, los 8 cortes que son 8, porque esto es en donde se puso la referencia, pero son 8 cortes donde pudimos ver a nivel cerebral qué pasaba cuando se aplicaba esta tarea. La siguiente, por favor. Entonces, lo que se vio es que los estímulos verdes, que es el congruente verde, pues fueron los más rápidos, ¿no? Fueron los más rápidos. Sobre todo es esta línea, porque esta es otra tareita todavía más simple. Pero ahorita les voy a hablar de la tarea compleja. Estos tardaron mucho menos, o sea, alrededor de 500 y tantos milisegundos para responder. En cambio, los otros eran como los difíciles, así los clasificamos porque se tardaron mucho más tiempo, ¿no? Y hay diferencias significativas, o sea, realmente fue el más fácil. Y cuando ya hicimos el análisis de resonancia, pues lo que se observó fue una activación de la BA40 y de la ínsula, que se activa cuando se tienen que seguir reglas, ¿no? Y de la BA22, que es una de las vías ventrales de qué es, ¿no? De qué es el estímulo. Igualmente aquí una facilitación, una activación en la BA6, que es una de las áreas suplementarias, ¿no? Esto es sobre todo cuando se hizo el contraste entre todas las reglas contra una no decisión, que es un estímulo que estaba vacío. Y esta, cuando era la regla fácil, la de la verde, donde hay congruencia, contra la no decisión, ¿no? La siguiente. Esta, ya además, cuanto a los tiempos de reacción, es
hay diferencias significativas entre las condiciones, aquí también se engloba a los dos grupos, y también aquí el tiempo de reacción, cuando está el congruente verde, hubo diferencias significativas. Y en cuanto a los errores, también se encontraron más en este estímulo verde congruente. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la emoción, pues esta fue la tarea que aplicamos, en donde tomamos imágenes de la IAPS, que es la International Affective Picture System, y esas ya están validadas mundialmente, en donde pues hicimos un paradigma donde presentamos una imagen agradable, luego pues precedida de un punto de fijación, y luego el sujeto tenía que responder entre disparar o no disparar con una botonera. Esto lo hacía dentro del resonador, entonces estaba acostadito con su botonera y respondiendo ante las imágenes. Presentamos 20 de cada una, de amenaza directa y amenaza indirecta, a lo largo del tiempo, con un intervalo intervariable entre las imágenes, porque recordemos que la respuesta hemodinámica más o menos dura unos 6 segundos después de presentada una imagen. Entonces podemos saber después qué pasa ante esa imagen, qué área se activa, ¿no? Cuando, claro, hacemos ya unos promedios entre las imágenes similares. Y aquí lo que observamos es que la ventrolateral, que es la que mencionábamos que estaba implicada en las emociones, se activa cuando se hace el contraste de disparar contra no disparar, junto con esta que es un área de integración también, la BA39. Y de forma muy interesante, a mí esto me gustó mucho porque aquí estamos viendo la BA45, que tiene estas coordenadas en el mapa de Talaira, en donde el el valor volts en esa área del giro frontal inferior está aumentado, y después de la privación permanece aumentado para bala, y en cambio el pre del INMOR está aumentado en el pre, pero se desactiva para el post. O sea que en general esta área, cuando sucede la privación de sueño MOR, permanece activa, ¿no? A ver la siguiente. En cambio en el grupo de INMOR se desactiva, ¿no? Y aquí este es en la línea base lo que pasa con esta tarea. Si son 20, el número de disparos en general en esta tarea, si son 40, o sea 20 de amenaza directa y 20 de indirecta, los sujetos tienden a responder más o menos como un 20 a 28 de disparos, o sea, entre las 40 responden 28 disparos. En cambio, el no disparar un poquito más, ¿no? Recordemos que estas sobre todo son las agradables. En cuanto al número de disparos, cuando son de defensa, pues fíjense cómo más o menos son como unos entre 13 y 15 que sí están disparando ante los que son de amenaza directa. En cambio, cuando es de defensa otro, más o menos también es la misma cantidad. Y hay algunas veces en que los disparos también suceden para los estímulos agradables, o sea, le disparan a un bebé, ¿no? De repente hay este tipo de lo que yo llamo la perseveración negativa, que se quedan como pegaditos, ¿no? Y luego, en cuanto a los milisegundos de las dos elecciones, pues más o menos, ¿no? No hay diferencia, porque están tardando más o menos lo mismo, o sea, alrededor de unos 800, ¿no? Milisegundos, un poquito más. A ver la siguiente, por favor. Y esto es ya a nivel, es qué pasó ya son artículos publicados, estos que les muestro, una diferencia en el número de los disparos cuando este es el pre contra el post para el grupo de privación, para el grupo INMOR. Aquí hubo diferencias significativas para los disparos entre el pre y el post. Entonces quiere decir que cuando hay privación de sueño MOR tienden a hacer más disparos los sujetos, ¿no? Y en cambio los otros no. Esta es la diferencia, les digo, entre el pre y el post. Estos sujetos hacen casi lo mismo, ¿no? Y en cuanto a la diferencia en el tiempo de reacción,
el grupo de MOR y el grupo de no MOR, pues más o menos también hay diferencia entre el pre y el post de los dos, ¿no? Y para las altas y las bajas. La siguiente, por favor. Y esto es también de lo más interesante. Aquí hay desactivaciones. Fíjense que desactivaciones para el grupo de no MOR, desactivaciones aquí sí son para los dos, desactivaciones, mayor desactivación para el grupo de INMOR, y aquí solo hubo esta desactivación más significativa para en el cíngulo posterior para el grupo de no MOR, para el grupo de privación. Entonces, en general, los sujetos de privación de sueño MOR, la siguiente, por favor. Y tienden los del grupo de interrupciones tienden a desactivarse, ¿no? Aquí está la diferencia entre el pre y el post del grupo de privación, en donde observamos una activación sobre todo del giro del área 18, ¿no? Del área visual. Y aquí está también como pues hay diferencias significativas entre el pre y el post para el grupo de no MOR, para el grupo privado, a diferencia del grupo de no MOR. La siguiente. Entonces las conclusiones son que la privación casi total y selectiva de sueño MOR por una noche afecta la capacidad de alcanzar soluciones novedosas a partir de la integración de conocimientos adquiridos por separado, afecta la capacidad para seleccionar respuestas de acuerdo con una regla arbitraria abstracta, sobre todo en la tarde, porque ya no se los mostré, pero en la mañana no sucede eso, pero eso ya será otra charla, ¿no? La habilidad para tomar decisiones defensivas, agresivas, la siguiente. La toma de decisiones tanto racionales como emocionales requirió el mismo nivel de activación cerebral que la primera vez que se realizaron las tareas, en comparación con el grupo control que mostró desactivaciones. La privación de MOR provocó mayor activación en áreas izquierdas de asociación visual durante la ejecución de las tareas, y estos resultados sugieren que el sueño MOR es necesario para la restauración de los sistemas ejecutivo y emocional. La siguiente, creo que hay otra. La noche de recuperación son estudios que ya no les mostré las diapositivas, pero que ya salieron en artículos también. Aumentó la actividad gamma, especialmente en zonas frontales, y esta privación de sueño MOR mejora la velocidad y las respuestas correctas en la mañana, y sin embargo existe un aumento compensatorio de la sincronización de la actividad gamma, ¿no? Que es una de las actividades de sincronización, ¿no? Pues creo que ya es todo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a los doctores.